Y Carlos Abascal, que ayer lo recordamos con mucho cariño, junto con Maquío. Entonces son los tres ausentes, hay dos ausentes que gracias a Dios todavía viven. Pero bueno, tener a 11 expresidentes de la Confederación, ahorita decía por aquí un señor que fue subsecretario, que yo respeto mucho, decía, oye, pues ver la lista de todos los expresidentes de la Confederación está pesado. Entonces yo creo que vamos a sacar mucha carnita de los comentarios de los expresidentes, y sin más preámbulo le paso la palabra a José Luis Cuandró García para que nos haga el favor de dar su intervención. Donde tú quieras, José Luis, si te sientes cómodo acá o donde tú quieras. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias al señor presidente de Coparmex y a los organizadores por esta invitación. Dos aclaraciones antes de empezar. Primero, este tema que presento lo redacté hace unos 15 días y es muy repetitivo de lo que se ha dicho. Yo creo que los que me antecedieron me copiaron mi propuesta. Segundo, soy el último de el cabús de ese tren, ni crean que me desengancho fácil. Ahí estoy todavía dando guerra. Déjenme, a grandes rasgos, ubicarlos en los años 80-82, que fue mi presidencia. El invento electrónico que más nos maravillaba en ese entonces era el fax, puesto que transmitía datos e imágenes en tiempo real. El celular venía en camino. La radiotelefonía móvil empezaba a aparecer, aunque no a disposición de los millones de gentes que hoy se comunican. Las pantallas de las computadoras de aquel tiempo eran en su mayoría color naranja, y en general las computadoras comunes que nos asombraban en aquel tiempo tenían a lo mucho el 10% de la capacidad de un BlackBerry hoy en día. En política vivíamos la dictadura de un partido, la autocensura de los medios de comunicación o la censura obligada. Se empezaba a acariciar la idea de contar con diputados de representación proporcional. Para fines prácticos, las leyes se hacían y se discutían en Los Pinos, y las cámaras del Congreso eran un mero trámite. Vivíamos bajo un monopolio televisivo, bajo la fuerza política de los sindicatos, bajo un régimen de favores y no de derechos, bajo un gobierno omnipotente, omnipresente, que convencía, seducía, coercionaba o arrebataba. Ya existía guerrilla en el sureste, y mi denuncia pública de esta realidad fue inmediatamente desmentida por la Secretaría de Gobernación, quien por conducto de su secretario me pidió que no tratara el tema en público, a la vez que aceptaba la veracidad de mi afirmación. Se iniciaba nuevamente una escalada de calumnias en contra de la iniciativa privada, ataques que contestábamos con la fuerza que nos daba la estatura moral de Coparmex. Con frecuencia, estos señalamientos venían de fuentes del gobierno federal o de sus voceros informales. La migración de la pobreza del campo hacia las ciudades empezaba a formar cinturones de miseria que hoy nos rodean. La amenaza de ideologías radicales como el comunismo de Castro se cernía sobre México y Latinoamérica. Aunado a esto, teníamos devaluación, inflación y el famoso 30, 20 y 10 de aumento salarial. En este México estrecho y maniatado, Coparmex mantenía la vista fija en el horizonte, apertrechado en sus valores, principios y tradiciones, y convencidos de que más allá de estas tormentas encontraríamos días mejores para nuestra patria. En aquel tiempo levantábamos la voz ante los embates de un gobierno que cada vez se distanciaba más de las necesidades del pueblo. Nuestra voz resonaba en las 8 columnas de la prensa y en los centros de gobierno que se mantenían al acecho de la iniciativa privada. En materia internacional, comprendimos la urgencia de aliarnos con organismos empresariales para protegernos contra las amenazas del castrismo,
que se cernía en Centroamérica y en el Caribe. Viajamos con estos fines a la República Dominicana, a Panamá, a Nicaragua, para fortalecernos mutuamente y ganar apoyos internacionales para nuestras causas. Intervenimos abiertamente en defensa del empresariado nicaragüense, cuyos líderes habían sido injustamente encarcelados por el gobierno comunista. Y finalmente logramos su liberación después de 6 meses de presión pública en esta nación y de gestión privada a favor de nuestros colegas. En el plano nacional percibimos la necesidad de generar liderazgos que renovaran nuestra institución e hicimos en toda la República cursos de liderazgo a los que invitábamos a 30 o 40 empresarios de cada comunidad, con la esperanza de sembrar en ellos inquietudes que los llevaran finalmente a desarrollar y emplear su capacidad a favor de sus comunidades, más allá de su empresa. Años después, veríamos cómo esa semilla sembrada por todo el país daba frutos en las personas de innumerables empresarios que se aprestaron a ser líderes en sus estados más aguerridos y radicales de la bondad de nuestra propuesta de ley, que fundamentalmente consistía en legalizar la unión entre pequeños propietarios y ejidatarios. Finalmente, logramos que se aprobara la Ley de Sociedades Rurales y fue en mi primera asamblea anual y con la presencia del presidente de la República que se entregó a los ejidatarios y a los pequeños propietarios los documentos constitutivos de la primera sociedad rural que se formaba al amparo de la nueva ley. Debo decir que el gobierno no aceptó que esta fuera la primera y por lo tanto en los documentos respectivos aparecía con el número 2. Hoy decimos que las cosas han cambiado. No estoy tan seguro. Después de todo, seguimos viviendo bajo una escasa oferta televisiva. Urge desarrollar televisoras regionales y locales que atiendan intereses de sus comunidades. Realmente ya no existe el partido único, pero el país corre el riesgo de llegar a una dictadura de partidos, una partidocracia que deja al margen a la ciudadanía como antes. Existe la libertad de expresión, pero los partidos han coartado esta libertad de crítica y señalamiento político. En vez de Fidel Castro, nos amenaza el socialismo y populismo de Hugo Chávez y de sus compañeros de viaje que dirigen otros países y que también tenemos en México. Con estos antecedentes fue que decidí nombrar este tema como Volver al Futuro, para dibujar escenarios presentes y trabajar en los escenarios futuros del país. Yo diría que estamos bajo condiciones parecidas, que aunque se presentan con diferentes matices, escenarios y actores, en el fondo requieren acciones del sector empresarial y en particular de Coparmex para orientar al país a sendas de progreso y de bienestar. Hoy en día, no solo tenemos entre nosotros retos similares a los de hace 20 o 30 años, sino que además estamos obligados como empresarios responsables a estudiar las tendencias sociales, políticas, demográficas, tecnológicas, ambientales y económicas, con el fin de proyectar hacia el futuro estrategias y programas que nos permitan prepararnos para superar estos nuevos retos. Nos veremos obligados a insistir en que el sistema de libertades individuales y libertad empresarial es el medio más idóneo para llegar a niveles de prosperidad nunca antes vistos. Será necesario contraer un compromiso formal por parte de los empresarios mexicanos para combatir la pobreza y coadyuvar con nuestra iniciativa, imaginación e inversión a que este objetivo se cristalice. Los empresarios de Coparmex no debemos descansar en nuestra obligación de crear y distribuir riqueza hasta ver superada la pobreza extrema en este país. Tendremos que abocarnos a un fenómeno poblacional con 2 grandes vértices. Por una parte, una juventud creciente que demanda educación y trabajo, y por otra, una población adulta que estamos obligando al retiro a temprana edad, desperdiciando su capacidad productiva de servicio y de experiencia. La esperanza de vida de los mexicanos al nacer ha crecido de 66 años en 1980 a 75 años en el 2005, y la edad oficial de retiro sigue